Esta es la segunda parte del tema que hemos abordado sobre la problemática migrante. Ya vimos previamente lo que se sabe hasta el momento de la tragedia de Ciudad Juárez, pero casi al mismo tiempo surgió la pues otro problema, ¿no? En este caso relacionado con una posible red de tráfico de migrantes, que desde luego no creo que sea la única, pero es la que ha salido a la luz en estos días. Y es lo que vamos a abordar enseguida. Lo separamos en dos videos porque es un tema muy extenso. Incluso no se acaba aquí, vamos a seguir abordándolo porque pues es un tema de mucho interés, sobre todo desde el lado humano y también desde el lado de lo que puede hacer el gobierno federal y desde luego pues también los otros gobiernos, ¿no? Estatales y municipales. Y sobre todo nuestra responsabilidad como integrantes de la cuarta transformación, que debemos ser congruentes y pues también pues no tenerle miedo a ninguno de estos temas porque pues al final de cuentas pues es lo que también forma parte de nuestra historia de demandas sociales, de temas que nos interesan a los que nos decimos de izquierda, ¿sí? Entonces vamos a continuar con esta segunda parte del tema migrante. Salió y esto, pues mi opinión es de que es bueno que haya salido a la luz porque algo que ya tenemos nosotros intuitivamente, lo sabemos, escuchamos o simplemente lo imaginamos, ¿no? Pues hay redes de trata de migrantes. Así han ido cambiando los integrantes de la delincuencia organizada han ido cambiando, así como estaban antes nada más en el tráfico de drogas, le entran a todo, ¿no? Tráfico de personas, de mercancías, en general, al tráfico al robo y tráfico de gas, de gasolina, le buscan en todos lados donde haya dinero fácil, ¿sí? Y intuitivamente pues nosotros imaginamos que hay esto, pero los datos recientes han estado confirmando, ¿sí?, que una posible red de trata de migrantes debe de tener muchas vertientes, muchas diferentes organizaciones que se dedican a lo mismo, pero por lo menos una que curiosamente se detectó en Guanajuato, un estado panista, y de ahí también el contacto fue, o el destino por lo menos conocido hasta ahora, pues fue un municipio también panista, que es eh, en Matehuala, San Luis Potosí. Bueno, pues entonces se descubrió que muchas personas que aparentemente habían sido secuestradas, inicialmente se había dicho que eran turistas de Guanajuato, o por lo menos turistas que salieron de Guanajuato, mediante una empresa. Esa empresa se llama Eiffel, supongo que es transportes o turismo Eiffel, algo así. Salieron de San Felipe, si no me equivoco, San Felipe, Guanajuato, y de ahí desaparecieron, se les perdió el rastro. Se dijo inicialmente que eran turistas y después se comprobó, se ha ido comprobando con los días que eran migrantes. Y de ahí pues los números han variado, hasta ahorita, según la última revisión que yo hice, según la última revisión que yo hice ya eran 131. Sí, sí, ahorita lo revisamos, 131
personas que han ido rescatando en ese trayecto de Guanajuato, de San Felipe, Guanajuato a Matehuala, San Luis Potosí. Ya iban hasta ese momento rescatados 131 y ahí se van colando, por ejemplo, casos que no quiere decir que no sean graves. O sea, se han ido ahí apareciendo casos de no de migrantes extranjeros, sino también de mexicanos que han sido rescatados, que estaban secuestrados, que puede ser que sean casos diferentes, o sea, digamos células de la delincuencia diferentes, o simplemente que estas redes de tráfico de migrantes pues agarran parejo, ¿no? Y de repente agarran una caravana de uno, de dos coches, o simplemente una camioneta de turismo y piensan que son migrantes y no, resulta que esos sí eran turistas mexicanos y agarran parejo, ¿no? Entonces los números han ido variando, pero mi última revisión dice que hasta el momento son 131 personas que han sido rescatadas. La mayoría son migrantes, pero también hay mexicanos, ciudadanos mexicanos. Entonces, fíjense, lo más reciente ha sido que el director de la policía, precisamente de este municipio que les comentaba, de Matehuala, se llama este señor Francisco Eduardo Moreno Rosales, fue detenido en una inspección que hacía la Guardia Nacional con la Guardia Civil de San Luis Potosí. Hicieron una revisión en diferentes instalaciones de la propia policía y le encontraron droga. Le encontraron droga a este director de la policía y pues junto con él detuvieron a otros dos integrantes de esa policía municipal. Entonces se va configurando cómo está el camino, ¿no? Y yo quiero ser reiterativo, ¿no? De un estado panista a un municipio panista en otro estado. Entonces desde mi punto de vista, pues es muy clara la relación. Y pues igual si hay involucrados de otros gobiernos, pues también que se les investigue, no estamos aquí para tapar nada. Entonces, se ha declarado ya, el fiscal de San Luis Potosí, pues ha declarado que pues se les va a investigar a todos los que estén involucrados. De hecho, él mencionó que el fiscal de San Luis Potosí, José Luis Ruiz, él mencionó que ya en este municipio estaban siendo investigados muchos funcionarios de esa administración panista. Y además, pues, además de esas investigaciones, pues también aquí ojalá y se investiguen otras alas de este caso, ¿no? Ya decíamos hace ratito que todo inició con un supuesto secuestro de turistas. En este caso el alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado, y la empresa de turismo Eiffel, pues empezaron a contradecirse, empezaron a decir que pues diferentes versiones, ¿no? Obviamente no van a decir pues fíjense que son migrantes y nosotros los entregamos a la delincuencia. Obviamente no lo van a decir, pero poco a poco fueron cayendo en contradicciones. Si no me equivoco, lo primero que dijeron fue la desaparición de sus dos choferes. Ya no les contestaban el teléfono y bueno, recientemente, pues, bueno, no tan recientemente, ¿verdad? Tiene como 4 días más o menos, 5 días, se encontró el cadáver de uno de los choferes, si no me equivoco, José Sánchez, se encontró su cadáver y pues ahí fueron saliendo poco a poco desmintiéndose las versiones, ¿no? Hasta llegar a lo que conocemos en la actualidad. Tanto el alcalde que ya mencioné como la empresa decían primero pues que eran habitantes de Guanajuato, que eran
y por lo tanto pues se pensó que eran turistas. Después como para apagar el caso, decían que ya habían regresado a la comunidad, pero pues obviamente tanto los funcionarios de más arriba como los periodistas pues quieren saber más información, y les pedían qué pasó, si ya regresaron, cuáles son sus nombres para entregar informes a la prensa, etcétera, ¿no? Y pues no daban ninguna información porque era inexistente. O sea, no es de que ya habían regresado, ¿no? Estaban mintiendo, tanto la empresa como el alcalde de ese municipio, San Felipe. Y bueno, pues hasta ahí iba la información, y hasta que se empezaron a aparecer las cantidades son variables, ¿no? Pero empezaron a aparecer poco a poco, y les menciono la cuenta, hasta ahorita es de 131 personas que han sido rescatadas en ese trayecto. Entonces, pues sí, indudablemente todo eso configura una red de corrupción, de tráfico de personas. Y bueno, espero no tardarme más, vamos a ver rápidamente cómo se ha originado este problema. Pues para la gente que está en contra de la Cuarta Transformación, pues es muy fácil decir que es lo mismo, que es ineficiente el gobierno, en fin, muchas cosas que dicen, ¿no? Pero hay que ver cómo se originó el problema. ¿Por qué empezaron a llegar muchos migrantes extranjeros a México? Pues obviamente hay razones de naturaleza geográfica, ¿no? Simplemente ¿por qué? Pues porque para llegar a Estados Unidos los migrantes centroamericanos tienen que pasar forzosamente por México. Entonces eso es algo que ningún otro país del mundo está en nuestro caso. ¿Por qué? Pues simplemente por la frontera que compartimos con Estados Unidos. Somos como país, México, estamos sujetos a muchas presiones de Estados Unidos. Lo que le sucede a Estados Unidos repercute en México. Como decíamos, todavía hasta antes de que estuviera el presidente, económicamente un resfriado que ocurría allá, se decía, a nosotros nos daba pulmonía. Ahora ya no es tan cierto por las políticas del presidente Andrés Manuel, pero todavía en otras cuestiones sigue siendo así. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tienen forzosamente que pasar por México para llegar a Estados Unidos. Entonces se empezó a invadir el país con migrantes extranjeros en tránsito. Todo empezó, bueno, y también otro componente, pues, ¿por qué emigran de Centro, Sudamérica y el Caribe? Pues por la pobreza, por la violencia también. Allá han habido muchas personas desplazadas por la delincuencia, y pues tienen que buscar simplemente dónde estar seguros, y se van se salen de su país, y el objetivo es llegar a Estados Unidos. Y a eso le agregamos también el oportunismo político. Por ejemplo, allá en Honduras, en San Pedro Sula, inició el 12 de octubre una convocatoria de un exdiputado, Bartolo Fuentes, que empezó a engañar, sí, porque era un engaño, empezó a engañar a la gente. Ahora también hay que darle el beneficio de la duda, a lo mejor lo hacía también de buena fe, pero también con oportunismo, ¿no? Él empezó a decir que si llegaban a Estados Unidos podían pedir asilo porque estaban emigrando por la violencia y por la pobreza. Entonces empezaron a juntarse muchas personas hasta que fueron miles. En el trayecto de San Pedro Sula a México se juntaron miles de personas, y luego a esa caravana migrante siguieron muchas otras. El presidente de la República en su momento dijo que se les iba a tratar como debe de ser aquí en México, ¿no? Y así empezó el asunto. Incluso el presidente les ofrecía a los que quisieran quedarse en México, darles empleo, buscar la forma de darles empleo. Pero prendió muy fuerte esto de las caravanas migrantes, y obviamente también empezaron a salir los oportunistas.
los que hacían su caravana para cobrarles a los migrantes y también, ¿por qué no?, para entregarlos a la delincuencia. Entonces empezaron a salir oportunistas a formar más caravanas migrantes hasta que reaccionó el gobierno de Estados Unidos y entonces amenazó al gobierno de México con empezar a cobrar aranceles a las exportaciones mexicanas que van hacia Estados Unidos, y incluso puso una fecha límite ahí, el 10 de junio. A partir del 10 de junio del 2019 iba a empezar a cobrar el 5% de arancel a todas las exportaciones mexicanas. Iba a ir avanzando 5% cada mes hasta llegar a 25%. Entonces, el presidente Andrés Manuel hizo lo que le correspondía, incluso hizo una manifestación, si no me equivoco, en Tijuana, y donde fue respaldado pues por todos los gobernadores hasta ese momento de la Cuarta Transformación, y si no me equivoco hubo alguno que otro también de otro partido. Obviamente los del PAN no fueron, ellos quisieran que nos invadiera Estados Unidos, obviamente, ¿no? Lo que no saben es que si nos invade Estados Unidos, ellos también van a ser vasallos, no van a ser de la clase dominante. Bueno, entonces hubo esa amenaza y hubo una negociación, y obviamente pues el gobierno mexicano tuvo que comprometerse a que iba a frenar, es decir, a que iba a hacer lo necesario para que no se siguiera incrementando la llegada de indocumentados hacia Estados Unidos. Entonces, por eso es que por lo pronto empezó pues más vigilancia en las fronteras, además de que se les retenía por cuestiones administrativas, ¿no? Como fue el caso de esa tragedia que ocurrió. Obviamente ahí hay otras cosas involucradas, ya las hemos mencionado, ¿no? Pero empezó a ponerse más atención al tránsito de los migrantes por nuestro país, porque estamos sujetos a esa presión, querámoslo o no. Estados Unidos es, por lo menos hasta el momento, la segunda potencia, ¿no?, a nivel mundial, y es nuestro vecino, o sea, de que puede imponernos ese tipo de sanciones, puede hacerlo. Y yo todavía voy más a fondo. Todos los que están inconformes con el presidente, o sea, realmente son tremendamente injustos, porque esta acción del presidente de evitar las sanciones económicas, a quienes le beneficia son a los empresarios. Es decir, los empresarios se vieron beneficiados de no tener ese arancel que pudo haber llegado hasta el 25%. Entonces, la gente que verdaderamente tiene empresas grandes y exporta a Estados Unidos, pues fueron los principales beneficiados de esa negociación del gobierno del presidente Andrés Manuel con el gobierno de Estados Unidos, y muchos de ellos son los mismos que atacan al presidente. Entonces, realmente, pues como dirían nuestras abuelitas, no tienen perdón estos individuos, ¿no? Lo que pasa es que estaban acostumbrados muchos como empresarios, a ganar el 1000%, a no pagar impuestos, a tener beneficios, prebendas de todo tipo con los gobiernos de antes, y ahora pues obviamente también esta medida del presidente pues también benefició a la población en general, porque también los empresarios pues no iban a perder. Si les imponían aranceles, pues obviamente ellos se lo iban a cobrar al comprador final. Igualmente, tanto como exportan, también venden productos aquí en México, y pues nos iban a subir los costos también a nosotros, ¿no? Entonces, todo eso iba a ocurrir, y no ocurrió gracias a esa negociación del presidente y pues del secretario de Relaciones Exteriores. Y pues todo eso se complica pues por la
pues por la ineficiencia y por la corrupción de mandos medios y mandos también de alto nivel en todos los gobiernos, ¿no? Tanto municipales, estatales y federal, ¿sí? Obviamente aquí no estoy yo incluyendo al presidente. El presidente podemos decir que con toda claridad podemos decir que es el por el que podemos meter las manos al fuego, pero ya yéndonos hacia abajo, pues hay muchos que sí por lo menos han sido negligentes, ¿no? Yo en este caso concreto, sobre todo en la tragedia de Ciudad Juárez, yo siento que sí, por lo menos hasta el comisionado Francisco Garduño, pues él sí tiene también más responsabilidad porque pues es su tarea concreta, ¿no? Y no hay miles de estaciones migratorias como para que diga que no tuvo tiempo de verificarlas todas, ¿no? Entonces, hasta ahí hay una responsabilidad muy fuerte, pero ya más arriba yo creo que no. En todo caso, pues a lo mejor alguna responsabilidad administrativa. Entonces, sí hay ineficiencia, sí hay corrupción y además hay colusión de algunos funcionarios, medios o bajos, con el crimen organizado, ¿no? El caso concreto, por ejemplo, de esos policías, ¿no? Que no nada más están coludidos, sino que al mismo tiempo son hasta ellos mismos traficantes y consumidores de drogas, ¿no? Como esos de Matehuala. Y ese es el caso de los que han descubierto hasta el momento. También vámonos con el presidente municipal de San Felipe. También debe tener algo que ver, pero obviamente se le tiene que demostrar. Bueno, hasta aquí dejamos esta revisión de lo que pasa con la situación migrante y pues conforme vayan saliendo más avances, pues los vamos a transmitir.